Este es el problema 2 de la Olimpiada Matemática Española de 2024. Es una desigualdad, es decir, que hay que demostrar un enunciado con un mayor o igual, y además es en n variables, es decir, no hay un número fijo de variables, sino que hay que demostrarlo para cualquier n entero positivo, y tenemos n números reales mayores que 1. Esto va a ser un detalle importante. Y además que su producto es n más 1. Y hay que demostrar que este otro producto, donde cada factor es 1 partido por y al cuadrado por xy menos 1, todo eso más 1, pues hay que demostrar que ese producto es mayor o igual que n más 1. Primero voy a presentar la solución ya limpia, donde parece que me saco de la manga un lema, es decir, un resultado previo, que va a ser pues una cota ingeniosa de cada factor. Y si quieres saber de dónde sale el camino bastante curioso que tomé para llegar a este lema, quédate hasta el final porque lo explicaré brevemente el proceso que llevó a conjeturar que esto es cierto. ¿Y qué va a ser esto? Pues va a ser una cota en cada factor del producto que queremos hallar, o al menos acotar. Entonces, cada factor tiene la forma 1 partido por y cuadrado por xy menos 1 más 1. Entonces, vamos a decir que para cualquier y entre 1 y n, es decir, cualquier índice, el factor correspondiente a ese índice, por ejemplo, este sería el segundo, igual a 2, ¿vale? Pues este factor decimos que es mayor o igual que y más 1 al cuadrado entre y cuadrado por xy, con igualdad si y solo si xy es igual a este número concreto y más 1 entre y. Porque el problema además nos pide dónde se alcanza la igualdad, es decir, dónde además del mayor o igual se da un igual. Sería cuando se alcanza la igualdad. Es un caso particular de la desigualdad, porque sigue siendo cierta porque es mayor o igual. Así que nos interesa también el caso de la igualdad y por eso lo metemos aquí en el lema. Así que vamos a demostrar el lema este. Vamos a ver que es cierto. Para ello, como tenemos grados bastante pequeños y solo dos variables aquí en estas expresiones, pues puede valer simplemente con manipularlo un poco y que quede algo polinómico, pasarlo a un lado y que quede mayor o igual que 0 y factorizarlo, esto, de forma que quede producto de cuadrados o algo así que veamos que es mayor o igual que 0 siempre. Y es lo que vamos a hacer a falta de otra solución bonita que seguro que la hay de esta desigualdad, utilizando cosas más, un resultado concreto, la desigualdad de las medias o algo así, pero mi manera es la siguiente. Esta desigualdad es equivalente a las siguientes. Primero, lo que podemos hacer es manipular esto para quitarnos la suma 1 y nos queda simplemente el denominador este de aquí y en el numerador 1 que ya teníamos más este otro que se va a multiplicar por el denominador. Y en el otro lado nos quedaría, pues podemos poner lo mismo por ahora. ¿Vale? La desigualdad que queremos demostrar se da si y solo si se da esta. ¿Vale? Vamos a seguir manipulando esto de forma equivalente. Podemos, gracias a la condición del enunciado de que todos estos números eran mayores que 1, en particular tenemos que
el que nos interesa, xy, es mayor que 1, de forma que esto es positivo. Así que podemos multiplicar la desigualdad por esto, y así se quitan los denominadores, viendo además que el y cuadrado se va con el y cuadrado, porque y es mayor que 1, no hay problema de dividir entre 0 ni nada, de hecho ya lo tendríamos antes porque ya está dividiendo, pero como este número y este son positivos, podemos multiplicar por ellos y no hay problema de que se dé la vuelta a la desigualdad, porque al multiplicar por un número negativo, en vez de ser un mayor o igual, se da la vuelta y pasa a ser un menor o igual, pero aquí no hay problema por esa condición del enunciado. De forma que queda simplemente en este lado xy por, y podemos ya simplificar un poco esto o expandirlo, y queda y cuadrado por xy menos y cuadrado más 1. Y en el otro lado queda, vamos a dejar el producto este. Vale. Seguimos haciendo más desigualdades equivalentes. Y ahora lo que vamos a hacer es pensar en esto como un polinomio en x, pasándolo a un lado y viendo si es mayor o igual que 0. La manera así típica de hacer, pues casi por fuerza bruta, una desigualdad. Y la manera de ver esto es que va a ser de grado 2, porque aquí tenemos algo de grado 2 al multiplicar esto con esto, y ese es el único término de grado 2, así que va a quedar x cuadrado por xy cuadrado, y ahora de grado 1 va a quedar esto por esto, y esto por esto también. Así que podemos simplificar todo eso en 1 y lo que nos queda es 1 menos y cuadrado menos y más 1 al cuadrado. Todo esto por x. Y de término independiente nos queda simplemente esto que pasa al otro lado sumando, ¿vale? Pasamos todo a este lado y aquí queda un 0. Es lo que hemos hecho aquí también. Y entonces queda aquí más y más 1 al cuadrado, mayor o igual que 0. Y ahora pues podemos ver que aquí queda un cuadrado y aquí también parece que va a quedar esta identidad notable, y efectivamente lo es, viendo esta expresión, que resulta que podemos escribirla también como 2i por i más 1. Podéis comprobar que eso se puede escribir así también. Y esto queda igual, aquí podemos escribirlo así también. Y vemos que queda la identidad notable de diferencia de cuadrados. Esto es equivalente a ix menos y menos 1. ¿Vale? Sería en realidad, lo que estamos haciendo es ix menos y más 1 al cuadrado. Entonces queda el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pero esto es lo mismo que esto otro que he puesto. Así que esta desigualdad es equivalente a la original del lema nuestro. Y esto es cierto. Es cierto, y además la igualdad se da si y solo si lo de dentro es 0. Porque un cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Más por más es más y menos por menos también es más. Pero el caso de la igualdad se da cuando lo de dentro es en efecto 0. Y entonces queda 0 al cuadrado 0. Pero esto es equivalente, esto sería xy. No he puesto aquí la y. Esto es equivalente a que xy sea y más 1 entre y, que es lo que dijimos que era el caso de la igualdad.
Así que ya hemos demostrado nuestro lema. Y ahora vamos a aplicarlo al problema. En el problema tenemos un producto de factores de esa forma. Tenemos 1 al cuadrado por x1 menos 1 más 1 por 1 entre 2 al cuadrado por x2 menos 1 más 1 y así hasta n al cuadrado xn menos 1 más 1. Y ahora podemos aplicar el lema en cada factor. Aplicando el lema en cada factor nos va a quedar y más 1 al cuadrado entre y cuadrado por xy. Así que para y igual a 1 nos queda 1 más 1 que es 2 al cuadrado entre 1 al cuadrado por x1. Después nos queda 3 al cuadrado entre 2 al cuadrado por x2 y así, y aquí al final nos queda n más 1 al cuadrado entre n al cuadrado por xn. Y ahora tenemos aquí una cancelación telescópica, que quiere decir que tenemos un producto y una parte de un factor se cancela con el siguiente. El numerador se cancela con algo del denominador del siguiente. Aquí se cancelará con el 4 al cuadrado entre 3 al cuadrado por x3. Se va a cancelar el 3 con ese. El 4 se va con el 4 del siguiente y así. Y esto también se da en las sumas, se llama sumas telescópicas, pero aquí tenemos un producto y funciona igual. Se cancela todo esto del medio y el n cuadrado se cancela con el n cuadrado del término anterior. Y entonces en una cancelación telescópica siempre nos queda algo del final y algo del principio, y lo otro se cancela. Aunque aquí también queda sin cancelar estos productos de las x. Pero tenemos suerte porque el producto de las x sabemos cuánto es. El enunciado da que el producto es n más 1. Así que esto de aquí va a ser igual a n más 1 al cuadrado entre 1 al cuadrado que es 1 y el producto de las x, xn. Pero justamente el enunciado decía que el producto de las x es n más 1, así que esto es n más 1. Hemos probado que la expresión es mayor o igual que n más 1, que es lo que pedía el enunciado. Y ahora hay que ver el caso de la igualdad. El lema tiene caso de la igualdad si y solo si las xy es y una xy es y más 1 entre y. Pero como lo aplicamos a todas las xy, el caso de la igualdad se da si esto es cierto para todo y en el intervalo que estamos viendo de enteros positivos. De forma que la igualdad se da si y solo si tenemos estos valores concretos para los x, y es que en 1 sea 2 entre 1, en 2 sea 3 entre 2 y así hasta que en n sea n más 1 entre n. Y esto terminaría el problema. Y es una demostración bastante sencilla, simplemente acotando cada término. Pero si queréis saber de dónde sale este lema, esta cota ingeniosa, ahora viene la parte en la que voy a explicar el proceso bastante curioso en la que se me ocurrió, y es con inducción. Al ver que era un enunciado para un n natural o un entero positivo, una de las ideas bastante típicas es aplicar inducción. La inducción sería que queremos demostrar algo para todos los naturales
o todos los enteros positivos, o todos los enteros a partir de alguno, pero en este caso los enteros positivos. Y lo hacemos viendo lo siguiente. Primero demostramos que se da para 1. Esto se llama caso base, es decir, demostramos que lo que queremos se da para 1. Y ahora nos fijamos en esta estructura que tienen los naturales de que cada uno sigue a uno anterior. ¿Vale? Esto es obvio. Entonces lo que hacemos es demostrar que si se da para un natural, se da para el siguiente. Esto se llama caso inductivo. Es decir, demostramos que si se da, por ejemplo, para n más 1, entonces se da para n. Esta sería la segunda parte. Primera parte, caso base. Segunda parte, esto. Y entonces podéis imaginaros que si se da para 1, entonces también se da para 2 porque se da para el siguiente, por el caso inductivo. Y entonces se da para 3 y así se da para todos los enteros positivos. Pero hay un problema con aplicar esto en nuestra desigualdad. Y es que hay una condición de producto n más 1. Y una condición así que fija los n primeros números que tengan ese producto n más 1, pues al añadir uno más, pues la condición cambia y eso impide que podamos aplicar la inducción bien y que funcione. Así que quizás se pueda hacer una conjetura que no dependa del producto de los números y que en el caso particular de que el producto sea n más 1, colapse a este enunciado del problema. Y pues viendo que el producto de las x coincide con lo que hay que acotar, podría parecer una conjetura bastante apropiada que el producto que, por si no habéis visto esta notación, es un producto, se llama productorio, entonces sería desde igual a 1 hasta n, quiere decir que se sustituye esta expresión por 1, luego por 2, luego por 3 y se multiplica todo, es para escribir menos. Entonces la conjetura parecería ser que el producto de estos factores que queremos estudiar es mayor o igual que el producto de las x. Parecería. ¿Es esto cierto? Pues probando un poco se ve que en realidad no es cierto. Así que lo segundo, más obvio, después de intentar, y intentar bastante, porque en este caso para mi solución, antes de llegar a ella hubo bastantes intentos fallidos, pero la conjetura es que este n más 1 en realidad es lo siguiente escondido. N más 1 al cuadrado entre el producto de las x. Y fijaos que si el producto de las x fuera n más 1, tendríamos n más 1 al cuadrado entre n más 1, que sería n más 1, y se colapsaría el enunciado original. Así que esta es una conjetura más prometedora. Simplemente en lugar de esto, que sea n más 1 al cuadrado entre el producto de las x. Y la manera de intentar demostrar esto por inducción nos va a llevar al lema que teníamos, ya veréis. Porque para intentar demostrar esto por inducción, el caso base habría que hacerlo aparte, pero para llegar a esto no nos vamos a preocupar del caso base. El caso inductivo en el querríamos pasar de n-1 a n. Normalmente se pone de n a n más 1, pero aquí queda más limpio cambiando así los índices. Y entonces, para este caso, asumimos que vale para n menos 1 y hay que demostrar que vale para n. Esta conjetura de aquí.
que no depende del producto de las x y y, pero sí va a depender de que sean todos mayores que 1, ¿vale? Entonces asumimos que si x1, x2, así, hasta xn-1 son mayores que 1, entonces el producto de las expresiones estas de 1 entre y cuadrado por xy menos 1 más 1, estamos asumiendo que se da para n-1, es decir, que esto es mayor o igual que n-1 más 1, pero eso es n al cuadrado, entre el producto de las x. Asumimos esto. Esto se llama hipótesis de inducción. Lo que asumimos para pasar de un caso al siguiente. Y ahora, asumiendo esto, habría que demostrar que si añadimos un xn que sea mayor que 1 a esta lista, entonces el producto este, al añadirle el siguiente factor correspondiente, va a ser mayor o igual que n más 1 al cuadrado entre el producto de las x antiguas más la nueva. Entonces hay que acotar el producto ahora hasta n, desde igual a 1 de la misma expresión de siempre, más 1 aquí fuera. Pero ahora aquí aplicamos la hipótesis de inducción, porque este producto es este otro añadiendo un factor. Entonces podemos acotar por la hipótesis de inducción, ¿vale? Simplemente asumiendo esto, acotamos y nos queda la cota anterior. Aquí voy a poner producto así, por el siguiente factor, que es 1 entre n cuadrado por xn menos 1 más 1. Queda esa cota de ahí. Tras aplicar la hipótesis de inducción de la única forma razonable que vemos para aplicarla. Entonces, para no escribir tanto, vamos a llamar P al producto anterior, es decir, al producto del caso anterior, y ahora X a la nueva X que añadimos. Entonces ahora queremos ver que esto que vamos a llamar C, esto que está en verde, queremos que C sea mayor o igual que n más 1 al cuadrado entre el producto, pero ahora hasta n, que eso es el producto hasta n menos 1 por la nueva x. Queremos ver eso de aquí. Entonces C, recordemos que era n cuadrado entre p, esto es p, por 1 entre n cuadrado por x menos 1 más 1. Queremos ver esto, que es mayor o igual que n más 1 al cuadrado entre px. Bastaría con ver eso para acabar la inducción. Y esto ya veréis que va a llegar a dar lugar a algo bastante conocido después de haber visto este vídeo, y es ese lema que estamos intentando llegar. Y es que aquí el P se va con el P y entonces de hecho no depende del producto anterior para que esta conjetura sea cierta, y podemos simplemente dividir este n cuadrado al otro lado y queda 1 entre n cuadrado por x menos 1, o vamos a poner ya xy de vuelta, más 1 mayor o igual que n más 1 al cuadrado entre n cuadrado por xy. Y esto de aquí es el lema.
Así que hemos visto que el intento de demostrarlo por inducción nos lleva a que la inducción funciona si demostramos esto. Y entonces esta es la inspiración para demostrar ese lema. Pero una vez que hemos demostrado el lema, resulta que no hace falta ni siquiera demostrar el problema por inducción, porque si por inducción tenemos aquí varios factores y añadimos otro factor más, y esto lo habíamos acotado ya, entonces asumir esta cota y acotar el siguiente es lo mismo que acotar todos los términos, porque en el caso base acotamos el primer factor, en el siguiente añadimos una cota más y en el siguiente otra y así. Pero entonces para n simplemente estamos acotando todos los términos, así que la inducción no hace falta. Pero la inducción nos inspiró a buscar esta conjetura que no dependa del producto concreto que nos da el enunciado de n más 1. Y el hecho de considerar esta conjetura y pensar cómo lo demostraríamos por inducción nos llevó a pensar en este lema que en un principio quizás os preguntabais de dónde venía. Pues este es el camino bastante rebuscado, pero a la vez natural, que podría seguir uno y más o menos el que seguí yo, quitando bastantes intentos fallidos, para llegar a ese lema que directamente, acotando cada término, termina el problema y además da el caso de la igualdad. Así que espero que os haya gustado y hasta otra. Chao.